alabe a su Señor, porque grande es Dios, hey, digno de alabar, hey, grande es Dios, hey, digno de alabar. Canta a Dios un canto nuevo. Amén. Pues arrancamos. Gloria a Cristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Bueno, yo estoy contento, amado. Estoy contento por lo que Dios está haciendo a través de estos manuales. Porque esto no es algo que se nos ocurrió de la noche a la mañana. Esto es algo que Dios puso en nuestro corazón. ¿Y cómo sé? Bueno, Dios ha dado testimonio de lo que Dios ha estado hablando, de lo que Dios ha estado haciendo. Y algo que yo le compartí a una hermana, yo venía platicando ahorita que llegamos por teléfono, a una hermana de allá de Estados Unidos, ya la conocen, algunos. Y yo les compartía que estos manuales van a llegar no solamente en tus manos, porque esto es algo de Dios. Estos manuales van a llegar a muchas generaciones, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, porque es un proyecto que Dios puso en nuestro corazón y se está trabajando de manera muy intensiva en hacer estos manuales. Entonces, cuida porque Dios va a estar ministrando tu vida y te vas a dar cuenta de quién es Cristo, quién es Dios. Te vas a dar cuenta, el velo va a ser quitado de tus ojos. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, necesitamos conocer la palabra. ¿Por qué dice: conoceréis la verdad? Y la verdad te hará libre. ¿Y libre de qué? De la ignorancia, porque hay veces decimos, bueno, sí es la voluntad de Dios, pero necesitamos saber qué es la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que tú le conozcas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si quieres voltear, hermana, para que no te canses, o como gustes, ¿verdad? Gracias. Ok. Entonces, ¿ya vieron su manual? Sí. ¿Qué dice su manual? Hola. Nombre, ya sabes. Ajá. A ver, alguien que pueda leer ese hola. Hola, ¿estás listo? A ver, viene una pregunta ahí en el manual y la pregunta es: ¿estás listo? Sí, amén. ¿Estás listo para comenzar esta carrera? Más que un discipulado, esto es una escuela. Es lo que Dios da testimonio de que a raíz de esto se va a levantar una escuela para ministros. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, aleluya. Entonces, más que una enseñanza, más que un discipulado, Dios ha mostrado, es una escuela, donde de esta escuela pues van a salir pastores, profetas, evangelistas. Entonces, Dios va a obrar y tú tienes que estar con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto a recibir. ¿Amén? Amén. Por eso dice: ¿estás listo? Sí, amén. ¿Estás listo? Sí, amén. Ok, y luego dice: bienvenido a esta nueva aventura de tu vida. Quizás nunca te imaginaste estar en una enseñanza, en un discipulado así, pero dice: bienvenido a esta nueva aventura de tu vida. Comenzarás a ser moldeado. Dice: comenzarás a ser moldeado tal como el barro en las manos del alfarero. Cuando el ser humano o una persona tiene un encuentro con la palabra de Dios, entonces va a venir lucha, va a venir ataque, va a venir situaciones difíciles a tu vida, pero acuérdate de esto: estás siendo moldeado por Dios, estás siendo preparado al modelo que Dios tiene para ti. Solamente Dios sabe qué tipo de molde tú vas a hacer en las manos de Dios. Pero si Dios ve que vas a hacer un vaso, es un ejemplo, y un vaso sirve para acarrear agua y tomar agua, entonces es un instrumento.
Pero hay algo interesante que dice, comenzarás a ser moldeado. Desde el momento que tú tomaste la decisión de venir, se te abrió la invitación, desde ese momento tú vas a ser moldeado. Tú vas a ser preparado. Dios va a obrar en tu vida y va a haber muchas cosas de las cuales te vas a sorprender de lo que Dios va a ir haciendo en tu vida. Pero es importante que tú te dejes moldear. Porque si tú vienes y saliendo dices, no, es que yo ya no quiero ir, es que se me hace bien pesado, el pastor tarda bien harto, es el evangelio eterno. Acuérdate que esto es un estudio. Y un estudio, por eso lo dejo claro, un estudio es un estudio, no es una predicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a estudiar a fondo, cada tema se va a ir estudiando a fondo. ¿Por qué no es una predicación? Porque una predicación es más para la gente que ya conoce, gente nueva que se le tenga que predicar el evangelio, que le tengamos que decir arrepiéntete. Yo espero que tú ya estés arrepentido. Eso, bueno, eso cuando tú llegas a los pies de Cristo es algo que tú dices, bueno, tengo que arrepentirme de mi vida pasada y vienes a un caminar nuevo en Cristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Okay. Entonces, vas a ser moldeado como el barro en las manos del alfarero. Las manos del alfarero son las manos de Dios. A mí me gustó mucho esto lo puso mi esposa, es del corazón de mi esposa. O sea, dice, estás listo y prepárate porque vas a ser moldeado. Y esto es una realidad. Cuando yo caí en las manos de Dios, me moldeó. Y hasta el día de hoy seguimos siendo moldeados. Me moldeó y hay moldes que duelen, y sí duelen. Hay procesos que te van a doler, pero acuérdate que Dios siempre va a estar ahí contigo. Amén. Conocerás la verdad y esta te hará libre y tendrás fuerzas como de búfalo, pues siendo renovado como las águilas por la preciosa palabra que Él nos ha encomendado, por la cual somos ya limpios. La palabra, acuérdate de esto, estamos en contacto a la palabra, somos expuestos a la palabra y nos limpia la palabra. Acércate confiado al trono de la gracia, sabiendo que Él está atento a las oraciones de los justos y aún sin pronunciarle palabra, ya sabe lo que vamos a hablar, pues Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Con todo nuestro ser deseamos que más discípulos sean preparados y formados para la obra de Cristo, y a través de sus vidas se ha establecido el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Entonces, grábate bien eso, hermano. Hay momentos en los que no vas a querer venir, vamos a ser bien sinceros. Hay momentos en los que te cueste, pero si tú permaneces siendo fiel, dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te pondrá. ¿Amén? Sí, amén. Bueno, ahora sí, comenzamos con el tema que ya hemos estado estudiando. ¿Sí te acuerdas? Sí. Vamos a comenzar con la divinidad de Cristo. El misterio de la piedad empieza a ser revelado cuando entendemos quién es Cristo, es Dios. Comprender su divinidad es esencial para que deje de ser un misterio. Al día de hoy, mi amado, esto es un misterio para muchas iglesias, para cristianos, porque no han entendido quién es Cristo. Entonces, hoy precisamente yo daba un estudio con unos hermanos y le compartía a esta hermana y a un hermano, le compartía que hay muchas sectas que te hablan de solo Jesús. No sé si lo has escuchado.
alguna secta así, que son solo Jesús y que te dicen, no, es que no te tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Y es todo un movimiento de cosas de hombres en error. Y hay un espíritu que se llama espíritu de estupor. Ese espíritu cega el entendimiento de las personas. Ojos con que no vean, oídos con que no escuchen. Entonces, esta secta, mi amado, niega la divinidad de Dios. ¿Cuál secta dijo? Solo Jesús. Lo solo Jesús. Entonces, y también los testigos de Jehová. También los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios. Los testigos de Jehová lo tienen como un profeta, como Juan Bautista. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, al estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta lo divino que es Dios, porque Dios es Padre, Dios es Hijo. ¿Qué más es Dios? Dios es Espíritu Santo. Entonces, anota todo esto que yo te digo, porque todo esto es clave. También estamos caminando con el manual, pero te estoy llevando a una introducción para que entiendas más lo que es la divinidad de Dios. ¿Y para qué me puede servir a mí ese tema, pastor? Para que sepas lo que dice la palabra de Dios y no seas confundido y no caigas en confusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ahora sí, dice, ¿quién es Cristo? Viene una pregunta. ¿Quién es Cristo? Según la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan 14:6, vemos con claridad quién es Cristo. El Evangelio de Juan 14:6. Ahí está en la pantalla. Dice, Jesús le dijo, aquí está la respuesta. ¿Quién es Cristo? El camino. Di conmigo, Cristo es el camino. Es el camino. Cristo es la verdad. Y Cristo es la vida. Entonces dice, ¿quién es Cristo? Cristo es el camino. ¿Y por qué yo tengo que saber que Cristo es el camino? Porque Cristo es el modelo que nos lleva al cielo. Otra vez, Cristo es el camino que nos lleva ¿a dónde? Al cielo. O sea, no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Escritura, por el cual sean salvos. No hay otro nombre. No existe nada que te pueda llevar al cielo después de la muerte, solamente Cristo. Porque Cristo es el puente que nos lleva a la eternidad. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cuando dice Cristo es la verdad, se refiere a su palabra. Cristo es la palabra, porque Juan dice, en el principio era el verbo. Entonces la palabra está desde el principio, mi amado. ¿Estamos entendiendo? O sea, cuando dice Cristo es la verdad, y la Biblia dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amado, se te cae el vendaje de los ojos. Sales de la religión, sales de la idolatría y dejas cualquier otra enseñanza que pudieras aprender, está en error. Porque si nosotros no predicamos quién es Cristo, entonces estaríamos contradiciendo la Escritura, la palabra. Un testigo de Jehová no quiere tocar estos temas.
Y si los tocan en error. Solo Jesús. Niegan la existencia de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo niegan, mi amado? Porque si tú ves en la Escritura, todo esto que te estoy diciendo es clave, pero yo ya lo tengo dentro de mí, yo ya lo estudié mucho tiempo. No está ahí en el manual, pero esto es clave, esto que te voy a decir. Dios, en el Antiguo Testamento, ¿a quién se mostró? A Moisés. Y dice la palabra que con él hablaba cara a cara. Y le dice Dios: oye Israel, tu Dios uno es. Oye Israel, tu Dios uno es. Y ahí es donde está la confusión de estas enseñanzas que están en error. Porque si dice la palabra, dice: oye Israel, tu Dios uno es. Pero cuando nosotros avanzamos en la Escritura, nos damos cuenta que Dios poco a poco se fue mostrando su divinidad, y donde podemos ver la plenitud de la divinidad es en el Nuevo Testamento. Ahí es donde podemos ver la plenitud de quién es Cristo. En Génesis 1:26 dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregúntale a un testigo de Jehová, pregúntale a un solo Jesús, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con quién está hablando Dios? ¿Con los ángeles? Los ángeles no pueden crear, ellos son creación. ¿Con quién está hablando? No solamente estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, plural, hagamos. Y tú puedes ver también en Isaías, si no me equivoco, capítulo 48, verso 6. Vamos a ver. Isaías, Génesis capítulo 1, verso 26. 1:26. Acá. ¿Y el que dijiste, loco, pastor? Es Isaías, creo es 48. 48:16. No, esto se los voy a regalar así para que lo tengan. 48:16. ¿Cómo dice? Dice: acercaos a mí. Oír esto, dice, desde el principio, como dice, no hablé en secreto. Dice, desde el principio, no hablé en secreto. O sea que dice desde el principio, y el Génesis dice en el principio. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo el Padre, ahora me envió Jehová, el Hijo, el Señor y su Espíritu. Ahí podemos ver la enseñanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, desde el principio, ahí estaba yo. ¿Quién está hablando? Entonces, nos estamos dando cuenta que esto que estamos estudiando te va a servir. Son bases bíblicas, versículos claves con los que tú puedes defender lo que dice la Biblia. No lo que dice una religión, lo que es la verdad. Porque acuérdate que estuvimos viendo un versículo antes: Jesucristo es el camino y la verdad. Y la verdad. Entonces, una vez que tú conozcas la verdad,
tus ojos van a ser abiertos. Aleluya. Entonces, Cristo se presentó a sí mismo como el gran yo soy. En el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver 7 veces cuando Jesús dice, yo soy. Yo soy. ¿Y quién es Cristo? El gran yo soy. Lo acabamos de ver ahorita. Yo soy, y él dice, yo soy. Camino. Cristo es Dios. Y para sustentar esto, Juan 14:6. Lo acabamos de leer hace ratito. Lo repito porque se te tiene que quedar esto. 14:6, el camino, la verdad. Se te tiene que quedar en tu mente, en tu corazón. No solamente esto es de intelecto, sino esto también es que tú tengas amor por buscar de Dios. Esto es no solamente intelecto, sino que también esto es que esté ese amor dentro de ti. Entonces, vemos que Cristo se presentó a sí mismo como el gran yo soy. Vemos que en el Evangelio de Juan dice 7 veces, y él se declara así, revelando que él es Dios. Juan 1:18. ¿Cómo dice Juan 1:18? Ahí está en la pantalla. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Ahora, esta cita que tú estás leyendo, ahora lo vas a poder entenderla con lo que yo te expliqué al principio. ¿Por qué la vas a poder entender? Porque si Juan capítulo 1, verso 18 está diciendo, a Dios nadie le vio jamás, pareciera que se contradice con lo que yo te acabo de decir. ¿A quién vio, con quién se presentaba cara a cara? Con Moisés. Con Moisés. Y luego, ¿por qué Juan dice que a Dios nadie le vio jamás? Entonces, pareciera que hay una contradicción. ¿Estamos? Pero dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Bueno, este ya no. Avanzamos. Cristo está hablando de sí mismo. ¿Quién es Él? O sea, cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿quién eres? Él muchas veces, él pudo haber dicho, yo soy Dios. Pero sin embargo, él dijo, yo soy el que soy. Y esas palabras de yo soy el que soy, Dios las habló a Moisés. Yo soy el que soy. Entonces, el pueblo entendió y dijo, esto está blasfemando, porque está diciendo que Él es Dios. Entonces, Cristo está hablando en sí mismo, ¿quién es Él? ¿Quién es? Es Dios. Yo soy es la forma en la que se identificó Dios a Moisés mediante su nombre, Jehová, vocablo castellanizado por Casidioro de Reina o Yahvé, como es más propio por ser un término masculino y que quiere decir yo soy. Así Cristo se identifica como el eterno yo soy. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahí en el Evangelio de Juan, donde estamos, capítulo 1, verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo.
O sea que nos está hablando de dos tiempos. La ley fue dada por Moisés. Y dice, fíjate lo que dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí este versículo nos adentra más para entender qué es lo que es Cristo, quién es Cristo. Aleluya. Entonces dice, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, tú sabes que el tiempo de la ley terminó cuando llegó Jesucristo. Entonces aquí nosotros también vemos, aquí también se va a caer esta doctrina, esta enseñanza, donde quieren judaizar a la iglesia. Después ves cristianos que se dejan la barba y les llega hasta el ombligo casi. Y ahora, bueno, se llaman cristianos, no recuerdo si son metodistas, pero tratan de judaizar y meter las enseñanzas de la ley al tiempo de la gracia. Tal vez ahorita no lo entiendas, pero va a llegar el momento que lo vas a entender esto que yo te estoy diciendo. Y es ahí donde nos damos cuenta que hay enseñanzas que están en error. ¿Por qué? Porque quieren judaizar al tiempo de la ley, cuando la ley ya tuvo su cumplimiento. ¿Quién fue el que cumplió la ley? Cristo. No había ningún hombre sobre la tierra que pudiese cumplir el mandato de la ley, ni siquiera el sumo sacerdote pudo cumplir la ley al pie de la letra como estaba escrito. Y hoy la iglesia se está enfrentando a estas enseñanzas porque han entrado, alguien estudió y alguien dijo, es que se metieron a ver el hebreo, las enseñanzas de los judíos, y trataron de meterlo dentro de la iglesia, y ahora ya no le digas Jesús, ahora dile Yeshua HaMashiach, que es lo mismo, pero hay un tiempo para todo. Por eso Jesucristo cumplió toda la ley. Y donde nos damos cuenta con este versículo que esta enseñanza refuta a esta práctica donde quieren judaizar, o hay iglesias que su reunión no la tienen el día domingo, son los sabáticos, y dicen, no, es que la Biblia dice que el día del Señor debes de guardarlo. Y ahí hay esa gran confusión en las iglesias, porque unos dicen, el día del Señor es el sábado, y otros dicen, el día del Señor es el domingo. Entonces, ¿qué día tengo que guardar y qué día tengo que hacer culto a Dios? Y aquí, con esto que te voy a enseñar, mi amado, se te va a caer la venda de los ojos. ¿Por qué nosotros no tenemos nuestro servicio el día sábado, como los sabáticos? ¿Te has preguntado alguna vez? La respuesta está aquí, mi amado. Dios les dijo a los judíos que guardaran el sábado. Entonces, si tú vas a guardar el sábado, es porque tú eres judío. Y el judío a Jesucristo no lo tienen como Dios. Ellos van a ser procesados de diferente manera que la iglesia de Cristo. Para ellos va a haber un juicio no como el que va a haber para nosotros. Para ellos va a haber otro juicio. Entonces, si tú eres judío, el judío tiene que guardar el sábado. Tú eres gentil, conforme a lo que dice la Biblia. Al menos si hay un judío aquí, tu responsabilidad es guardar el sábado.
pero nadie habemos aquí judíos. Entonces, está bien claro, mi amado. El judío tiene que seguir guardando el sábado porque tiene un proceso con Dios. Ellos van a ser procesados porque ellos no creen que Cristo es Dios. Ellos no creen que Cristo sea Dios. Y ellos se siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando a su Salvador. ¿Y por qué hablamos de los judíos? Para que se entienda un poquito más esto, porque el judío al principio de la escritura tú lo vas a ver como el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Pero la gracia y la misericordia se abrió a nosotros, que somos los gentiles. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, el judío, que es su pueblo, lo rechazó. Rechazaron a Dios. Él vino y lo crucificaron. Lo llevaron a la cruz. Inclusive el sumo sacerdote lo entregó a Poncio Pilato. Lo entregó para ser crucificado. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia de Cristo, no guarda el sábado? Sencillamente porque no somos judíos. Sencillamente no somos judíos. Para nosotros ya vino nuestro Salvador. Para nosotros Cristo ya vino. Entonces, no somos judíos y por eso ese mandato es para el judío. Ellos sí tienen que guardar el sábado. Entonces, una pregunta. Entonces, los sabáticos piensan que todavía están en otra época de las culturas. Lo que pasa, hermana, que se aferran tanto al Antiguo Testamento. Se aferran tanto cuando este pasaje de la Biblia que te enseñé dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí está bien claro. O sea que aquí hace la distinción el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia. Ahora, el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿qué tiempo es? El tiempo de la gracia. Es el tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Bueno, adelante, para avanzar, seguir en el manual. Me gustaría que me repitiera eso de la gracia. ¿De la gracia? Lo que acaba de decir. Ok. La gracia, hermana, es el regalo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Es un regalo inmerecido. ¿Y cómo es un regalo inmerecido? No puedes hacer un mérito, hermana, para recibir tu salvación. O sea, no había nada que tú pudieras hacer, comprar, vender, dar por tu vida eterna. Ese es el punto al que iba. O sea, la gracia es el regalo que Dios nos da de ser salvos porque nuestro destino era el infierno. Ese era nuestro destino. Estábamos condenados a morir en un lugar de tormento llamado infierno. Ese era el destino de toda la humanidad. Pero Jesucristo, enviado por el Padre, Dios envía a Jesús a morir en la cruz, a reconciliar lo que se perdió. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió? La comunicación con Dios. Se perdió la comunión con Dios. ¿Y en qué momento se perdió? Ya lo hemos estudiado. Cuando con la caída del hombre desobedecen, se perdió la comunión que había del ser humano con Dios, o mejor dicho, Dios con el ser humano. Entonces la gracia empieza a partir de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Empieza el tiempo de gracia. Una vez, mira, amado, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería todo esto. En vano sería que predicáramos el nombre de Cristo. Muchos hombres han salido por el mundo y han dicho que son algo, han dicho afirmaciones que son dioses, pero el único hombre que ha muerto y que ha resucitado es Cristo. Amén. Entonces, ¿te queda claro esa cita bíblica? Juan
capítulo 1, verso 17. No creas que llevo prisa por quererme comer el manual. Vamos a estudiarlo bien detenidamente porque nos tiene que quedar claro a todos. Juan, capítulo 1, 17 y 18 fue el que estuvimos leyendo. El 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces, Cristo es la imagen del Dios invisible. Avanzamos. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Cuando dice Cristo es el unigénito de Dios, ¿qué quiere decir? Que no hay otro, que es el único, que no hay quien lo pueda imitar, quien lo pueda igualar. Es el único Hijo de Dios. Amén. Amén. O sea que va a haber falsos, va a haber falsos. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz. Hasta en esto tienes que tener mucho cuidado. Así como hay iglesias verdaderas, hay iglesias falsas. Una iglesia falsa, y lo digo abiertamente, la luz del mundo o los de Pare de Sufrir. O sea, volvemos a lo mismo, son sectas. Que el único interés es el dinero. Entonces, Él ha dado a conocer a Dios, Él le declaró, Él es Dios manifestado en una manera tal que nosotros le conozcamos. Ahora le estás conociendo, ahora estás conociendo quién es Cristo. Dios quiere que ejerzamos fe en Cristo, de acuerdo a su voluntad. Su voluntad es que todos, la voluntad de Dios es que todos le conozcan. Dice la Biblia que todo ojo le verá. La voluntad de Dios es que el vecino, la vecina, el pariente, el amigo le conozca y sepan quién es Cristo. Su voluntad es que todos le conozcan. Recuerda lo que sucedió en Atenas. Pablo predicó acerca del Dios no conocido. Y vamos a verlo en Hechos capítulo 17, verso 23. ¿Sí te acuerdas? Ok. Hechos capítulo 17, verso 23. Fíjate, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo llega a un lugar y había gente que tenía escrito al Dios no conocido. Y Pablo les empieza a predicar el evangelio, Pablo les empieza a hablar de Jesús y dice, pues es el Dios que yo les estoy predicando, este Dios que ustedes no conocen. Por eso es importante que tú conozcas a Dios. Y por eso es la pregunta, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Amén. Porque a Dios nadie le vio jamás. Ninguna carne puede ver a Dios y vivir. Esto está en Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Sí, hermana. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno.
Amén. Gloria a Cristo. Sempiterno que vive siempre. O sea, Dios es eterno. Eso habla, que vive siempre, que no tiene final. Y también vamos a ir a Éxodo 33. Primera de Timoteo 6:16. ¿Aquí? Aunque estén las citas ahí en el manual, es importante que tú hagas tus anotaciones, ¿verdad? Porque eso te va a ayudar mucho, a entender. Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hay algo peculiar en este hombre, el Moisés, porque aquí hay un estudio tremendo de esto, porque es el único hombre en la Escritura que le dice a Dios, quiero ver tu rostro. Y la respuesta de Dios dice, no me verá hombre y vivirá, porque todo aquel que me vea cae muerto. Pero hay algo peculiar en este hombre que le dice, no me verás, pero cuando yo pase, verás mi espalda, verás mis espaldas. Y bueno, de aquí nace la enseñanza de orden divino, de hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de aquí nace la enseñanza, la doctrina que estamos compartiendo es enseñanza de orden divino. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es orden divino? Hacer las cosas a la manera de Dios. Pastor, entonces cuando los sacerdotes entraban, supuestamente por eso les ponían las campanitas. Supuestamente en ese tiempo Dios moraba en un lugar. En un lugar. Entonces por eso es que cuando el templo entraba el sacerdote y no estaba limpio, moría. Sí. Acuérdate que había 3 áreas del templo, ¿verdad? Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eran 3 áreas. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba consagrado o había pecado, dice la palabra de Dios que caía muerto. Entonces, lo tenían que amarrar para que si caía muerto, lo jalaban. Para que el que entrara, porque si entraba alguien más, podía morir. ¿Y entonces el sacerdote a dónde entraba? ¿Al atrio? Al lugar. El atrio, el lugar santo y después el lugar santísimo. Es ahí donde entraba el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Ahora, cuando Jesús viene, el velo se rasga, hermana. O sea que ya esto terminó. Ya nosotros no tenemos que hacer la tienda del tabernáculo para que la presencia de Dios esté. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. La presencia de Dios ahora está donde lo clama. Por eso Él dice, clámame y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ni conocieron los reyes de la tierra. Entonces, ya nos habla de una relación personal tú y Dios. Por eso es que tú, donde tú estés, si tú entras a tu casa, a tu habitación, a tu cuarto, al baño, tú puedes hablar con Dios y la certeza y la seguridad que Él te va a escuchar. Él te oye. Amén. Amén. Antes esto no era posible. En el tiempo de la ley, para que me entiendan más, el tiempo de la ley es cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto antes no era posible.
Antes el Espíritu Santo era condicional. Antes el Espíritu Santo no estaba como está con nosotros. El Espíritu Santo está en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en cada uno de los que estamos aquí. Si es que hemos nacido de nuevo y si es que padecemos juntamente con Cristo, Él está con nosotros. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, antes el Espíritu Santo solamente estaba sobre profetas, sacerdotes y reyes. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces. Era condicional. Por eso en el Antiguo Testamento tú vas a ver a personas que fueron a consultar al profeta, que fueron a consultar al rey. ¿Por qué? Porque solamente sobre ellos estaba el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Y ahora el espíritu de sabiduría recae en todo aquel que conoce quién es Cristo. Amén. O sea que esto es para todos. Si tú te metes de lleno con la palabra de Dios, el espíritu de sabiduría estará en ti, que es el Espíritu Santo. Se te va a abrir el entendimiento, Dios te va a abrir la escritura y vas a conocer los secretos que están ocultos en la palabra de Dios. Porque hay gente que lee la Biblia y dice, es que yo no entiendo nada. Pídele a Dios, ábreme las escrituras, enséñame lo que no conozco, enséñame lo que yo no alcanzo a ver, pero no te lo va a mostrar si tú no comienzas a tener un interés o un amor por la palabra de Dios. Si tú solamente la lees el día domingo, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Esto es una decisión. Amén. ¿Hasta aquí hay una duda? De lo que estamos estudiando. Entonces yo te decía, de aquí nace la doctrina, la enseñanza que estamos viendo de orden divino. Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Por eso de ahí sale una alabanza que por ahí sacaron, ¿verdad? Muéstrame tu gloria, porque son las palabras que Moisés le está hablando a Dios. Quiero ver tu gloria. En otras palabras le está diciendo, quiero verte cara a cara. Quiero verte, Dios. Y algo que me encanta, que el Antiguo Testamento no es que esté invalidado, sino que es una sombra y figura de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Sombra y figura. Sombra y figura de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Por eso la doctrina que estamos enseñando es de orden divino y algo que la encabeza más grande es neotestamentaria. Que creemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No solamente creemos en el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo es una sombra y figura de lo que habría de venir. ¿Recuerdas la cita de Hebreos? ¿Dónde está? ¿Me la puedes buscar? Hebreos, donde dice que es sombra y figura de las cosas que habían de venir. No recuerdo qué capítulo, pero pásamela por favor para que la anoten también. Sombra y figura de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? El tiempo de la gracia. El tiempo de gracia. Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Y está Colosenses 2:17 que dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Amén. Pero el cuerpo es de Cristo. Amén. O sea, por eso Hebreos 2:17. Hebreos 10:1. ¿Colosenses qué? 2:17. Eso no está en el manual, pero tú puedes enriquecer tu manual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, esto
esos temas que estamos viendo son a una escala no tan grande, pero de la manera que tú lo puedas entender. Porque pues a mí me ha llevado tiempo entender estas cosas. Entonces, esto es con tiempo y perseverancia. Tiempo y perseverancia. ¿Estamos? Sí. Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En español está diciendo, la ley nunca pudo hacer perfecto al hombre. Todo aquel que se acercaba a la ley no podía ser perfecto. Ahora que estamos en Cristo, hay perfección. No es que ya seas perfecto, sino que te estás perfeccionando conforme a la palabra. Tienes defectos, sí tienes defectos, pero dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la plenitud y a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuándo vamos a llegar a ese tiempo? ¿Ahorita? No vamos a llegar ahorita. Vamos a llegar hasta que Cristo venga por nosotros, por su iglesia, en el rapto. Porque quita lo pecaminoso que es el cuerpo. El cuerpo es destruido, se nos entrega un cuerpo glorificado y ahí se cumple esta palabra, la estatura del varón perfecto. Amén. Sí, amén. Avanzamos. Y así las anotaste, ¿verdad? Sí. Ok, ya vimos que Pablo predica en Atenas acerca del Dios no conocido, porque a Dios nadie le vio jamás. Ninguna carne puede ver a Dios y vivir. O sea, si tú quisieras ver a Dios cara a cara y tú vieras a Dios, morirías. Por eso esos testimonios que están en la internet de que alguien vio a Dios son falsos. ¿Y por qué te lo digo? Porque la misma palabra lo dice. No me verá hombre y vivirá. Todo aquel que ve a Dios cae muerto. No dudo que pueda haber presencia angelical, que pueda haber un mover de ángeles, eso puede suceder, pero ver a Dios, dice, no me verá hombre y vivirá. La única manera de ver a Dios es a través de ¿quién? De Cristo. La única manera de ver a Dios es a través de Jesucristo. ¿Te acuerdas que los apóstoles le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre? O sea, ellos no estaban convencidos de que, o no había un entendimiento claro que Jesús era en el Padre y el Padre en él. O sea, vamos a Juan capítulo 1, verso 18. Y ahorita vamos a estudiar eso que te estoy diciendo. Pero fíjate lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Esto es clave. Ahí va. Ahora vámonos a Hebreos. Hebreos 1:3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Vámonos a Juan 6:46. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 46.
Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. ¿A qué se refieren estas citas? ¿Quieres ver al Padre? Tienes que ver a Jesús. ¿Quieres ver al Padre? ¿A quién tienes que ver? A Cristo. Y ahí mismo donde estamos, capítulo 12, 12:45. Y con esto queda más claro. El que me ve, ve al que me envió. O sea, dice, el que me ve, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Jesús. Dice, el que me ve, ve al que me envió. ¿Te fijas? Que sí existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Si no, Jesucristo ahí hubiera dicho, pues yo soy el Padre. Pero Jesús sí es el Padre. Pero dice, me envió. O sea, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Estamos? Sí. Ok. Voy a leer el 46 por no dejar. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es Cristo. Y vámonos adelantito. Juan 14:9. Aquí está esta parte en la que quería llegar. Voy a leer desde el verso 6 para que quede un poco más claro. Juan 14:6. Voy a leer desde el 6, hermana. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿por quién? ¿Quieres ir al Padre? Necesitas pasar a Jesús. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿quién es Cristo? Dios. Amén. Amén. Hasta aquí hay una duda. ¿No? Bueno, avanzamos. Dice, Dios ha sido manifestado en carne. Cristo es Dios. ¿Quién fue manifestado en carne? Cristo. O sea, vemos Dios. Estas dos naturalezas estaban en Cristo. Era Dios, pero también era humano. Era humano. Entonces, quiero que me acompañes a Romanos 9. Romanos capítulo 9, verso 5. Dice,
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según, ¿ya lo tienen todos? 9:5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces, nosotros vemos aquí, esto incluye dos naturalezas, su humanidad, ¿y qué más? Y su divinidad. Entonces, Cristo era Dios, pero también era humano cuando Él vino a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, cuando Él vino a la tierra, Él era Dios en un cuerpo humano. ¿Y qué quiere decir esto también? Que Él también sentía. A Él también le dolía. A Él también le dolió cuando lo crucificaron, porque era Dios, pero tenía un cuerpo humano, como el tuyo, como el mío. Tú sientes, hay emociones en ti. Un borreguito, dos borreguitos. No, sí lo estoy escuchando. Entonces, había esas dos naturalezas. ¿Estamos de acuerdo? El Padre, aquí viene esto, está interesante. El Padre engendró en la Virgen, esto sí te lo tienes que aprender, amado. El Padre engendró en la Virgen a un ser divino y humano. Caray. Otra vez, el Padre engendró en la Virgen a un ser divino y humano. Cristo es el verdadero Dios en su esencia. Él es Dios con nosotros. ¿Recuerdas? Sí. Su nombre es, y quiere decir o significa su deidad, porque Cristo es Dios y Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir, Emanuel? Dios con nosotros. Amén. ¿Cuál es ¿La cita? la cita que dijiste que dice que Dios formó en la Virgen un ser? Apenas la vamos a ver en Mateo 1:23, o no sé si ya la dije, pero no, Mateo 1:23. O sea, lo dice de esta manera: he aquí, una virgen, ¿qué dice? Concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, esto es una palabra profética, porque Dios dice, bueno, Dios ya estaba hablando. No me acuerdo quién fue el ángel. Gabriel, su nombre, Gabriel. Y ya estaba diciendo, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel. Y esto será Dios con nosotros. En otra versión dice Dios entre nosotros. Entonces, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está donde tú vas. Cristo es el Hijo de Dios. Manifiesta a Dios en persona con nosotros. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y vamos a ver unas citas bíblicas. Me voy a repartir estas citas para avanzar un poquito más rápido. Hermano Carlos, Gálatas 4:4, capítulo 4, verso 4. Hermana Rosario, Juan, capítulo 1, verso 18. Hermano, don Felipe,
Deuteronomio capítulo 4, verso 10. Deuteronomio capítulo 4, verso 10 al 12. Y Roberto, Deuteronomio capítulo 33, verso 36. ¿Quién más quiere participar? ¿Todos? Mariana. Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo capítulo 11, verso 27. Ale. Lucas 10, 22. Hermana Lupita, Juan 10, 22. Hermana Lupita, Juan capítulo 5, verso 37. Hermano Adán, Juan capítulo 6, verso 46. Hermana Leonor, primera de Juan capítulo 4, verso 12 al 20. César, primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. 6:16. Solo ya por esto para reforzar todo lo que vimos. Ok, arrancamos con la primera. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Otra vez más fuerte, Carlos, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Nacido bajo el tiempo de la ley. Y tal como dijo el ángel, se cumplió. Ahora vamos a Juan, capítulo 1, verso 18. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Si queremos ver al Padre, necesitamos ver al Hijo. ¿Todo bien? Sí. Ok. Avanzamos. Deuteronomio, capítulo 4, del 10 al 12. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivirán sobre la tierra, y les enseñarás a sus hijos, y os acercáis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Habló Jehová con nosotros en medio del fuego, oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Amén. Aleluya. Deuteronomio 33, 36. Capítulo 4. Del 12 nos vamos a pasar al Ok. versículo 33 a 36. Ok. Dale, Roberto. Otra vez para que lo anoten bien. Hay que corregir eso. ¿No? Está bien. Ok. Del 12, del versículo 12, dice y versículos 33 y 36. Ok. Es el capítulo 4. Ok. Capítulo 4. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazos tendidos y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos.
A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos los te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Amén. El 35, o sea, el que leyó Roberto, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Mateo 11:27. Era 35, 36 de Deuteronomio. Sí, era Deuteronomio capítulo 4, 33 y 36. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Entonces aquí hay algo, aquí está algo, esto es un rema, este versículo, porque está diciendo que para que tú puedas entender esto bien en su plenitud, es al que el Hijo le quiera revelar. O sea que esto también tiene que ver con tu entrega y tu dedicación, tu búsqueda de la palabra, tu búsqueda por conocer más a Dios. Esto tiene que ver, porque hay cosas que van a llegar por tu búsqueda, por tu hambre de la palabra. ¿Estamos? Y lo voy a volver a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, tú le dices a Dios: quiero ver tu gloria, Dios. Ve a Cristo. ¿Estamos? Entonces, falta Juan. A Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Amén. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Amén. Todas estas citas están sustentando todo lo que yo te expliqué al principio. Primera de Juan, capítulo 4, verso 12 al 20. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Está bien claro. Y te voy a regalar una cita más, hay un intermedio antes de que leamos la otra. Apunta Primera de Juan, capítulo 4, verso 7.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Para sustentar esto, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3, ¿cómo dice? Estos 3 son uno. Y te fijas que en el principio Dios le dice al pueblo de Israel: oye Israel, tu Dios uno es. Y aquí dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Este versículo es clave, mi amado. Juan, capítulo 5. Perdón, es Primera de Juan. Sí, es primera de Juan. Es primera de Juan que dice, amados, amigos, 4:7. No, es Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. 5:7. Es que esa no viene en el manual, pero 5:7. yo me acordé de esta cita bíblica. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hay otra que te voy a dejar de tarea que tú busques, pero dice: todo aquel que niega al Hijo, niega a Dios. Algo así dice, no lo recuerdo bien. Y todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre y no es de Dios. Y habla que el que niega al Hijo es por causa de un espíritu que se llama anticristo. Esa tú la buscas en tu aposento. El único que tiene la responsabilidad que mete la luz en las escrituras, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio Sempiterno. Amén. Gloria a Cristo. Hasta ahí, ¿verdad? Ok. Pues aquí hay una duda, hermanos, en todo lo que hemos estudiado, o volvemos a repasar el principio de quién es Cristo. Entonces, si te fijas, vienen unas preguntas, las van a responder ellos. No resuelven la semana que viene juntos. Solamente vamos a preguntar, así rapidito. ¿Cómo se presenta a sí mismo Cristo? Yo soy. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino de la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Cómo se identificó Dios con Moisés? Como el que nadie ha visto. A ver, mayoría de votos. ¿Quién nos revela a Dios? Está bien fácil. ¿Quién? Pues ustedes las van a traer de tarea para la otra semana. Ya Todas las respuestas están en lo que estudiamos, en lo que vimos. ¿Qué significa Dios con nosotros? Emanuel, Dios con nosotros. A ver, esa ni yo me la voy a saber. Cristo es la imagen del Dios verdadero. Sí, es verdadero. Entonces, ¿quién es Cristo? Entonces, ¿quién es Cristo? Ahí están las preguntas. Pero bueno, esto nos ayuda a reforzar un poquito más
lo que se estudió el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si oramos a Dios? Mi consejo es que lo vuelvas a leer todo. Vuélvelo a estudiar, cita por cita. El próximo martes 4, ¿verdad? Porque yo te digo algo, hermano. El que lo hayamos estudiado ahorita puede ser que no te haya sido revelado. Pero si tú lo estudias tú solito, te va a ser revelado. O sea, no solamente porque lo escuchaste, sino porque el Espíritu Santo te trajo la revelación de esto que estamos compartiendo. Mi corazón entona